Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ángel, ¿qué tal? Muy bien todo por aquí. ¿Cómo andas? Bueno, una semana interesante porque, bueno, fui al evento de Samsung en San Francisco, que hacía como, bueno, el evento de Samsung de San Francisco de hace 3 años, que fue el último pre-pandemia. Fue la última vez que viajé con ellos y esta vez me tocó de nuevo para el S23 y por eso estás aquí hoy, ¿no? Para hablarme del S23 y tu experiencia, el S23 Ultra y tu experiencia. Pero vamos, muy bien, ha sido un viaje de los de antes, ¿no? De esos de presentación de producto, es decir, que les echaba muchísimo de menos. Así que nada, no me puedo quejar. Ya me hubiera gustado a mí probarlo allí, ¿eh? También te digo. Bueno, al final da igual probarlo allí que probarlo aquí, o sea, bueno, más que nada por el viaje, ¿no? Pero también viniendo desde Estados Unidos está bien. A ver, es un poco paliza porque San Francisco de Atlanta son 5 horas de vuelo, pero viniendo desde España es peor todavía porque son como 11 horas de vuelo para probar el producto y volverte a casa, ¿no? Que al final es mejor hacerlo allí. Pero bueno, lo pasamos bien. Ha sido un placer estar con ellos allí y la verdad es que, bueno, no sé, quería darte ya, te digo, para que me hablar de tu experiencia con el S23 Ultra, yo voy a hablar de la mía también. Pero casi vamos al tomate. ¿Qué te parece? Yo estoy muy contento y bastante sorprendido porque esta es una de las evoluciones que podían parecer más continuistas, pero creo que han dado en la clave. De hecho, llevaba tiempo esperando un Galaxy así de redondo y creo que este lo es. No sé cuáles han sido tus primeras impresiones. Pues me ha gustado mucho. A ver, yo el S22 Ultra no lo llegué a probar mucho tiempo, ¿vale? Entonces, y este tampoco, porque al final lo he tenido para un primeras impresiones y poco más. Fueron como unas 2 días que estuve con él. Pero me ha gustado muchísimo la cámara, me ha gustado muchísimo el teléfono, me ha gustado muchísimo todo. No sé si es... a ver, con algunas cosas que tiene, evidentemente, ahora hablamos de ellas, pero en general yo creo que es un teléfono muy sólido, muy solvente. Y algunas de las cosas que me solían molestar de las cámaras de los Galaxy, este año parece que están muy bien resueltas. El nuevo sensor yo creo que es una maravilla. No sé, dime tú qué te parece en cuanto vamos a fotografía, que es un poco, digamos, lo que define el producto, ¿no? Porque el resto es bastante parecido, quitando, ahora hablamos del procesador, pero bueno, en principio la fotografía es lo que define este producto y sobre todo el nuevo sensor de 200 megapíxeles. Entonces, ¿cuál ha sido tu impresión de las fotos, así a primeras? Totalmente, sí. A ver, yo sé que es verdad que tenía bastante reciente cómo hacía fotografía el S22 Ultra y los problemas que tenía el año pasado los tenía bastante detectados. Básicamente era que el algoritmo de reducción de ruido era súper agresivo. Había muy poco detalle en las esquinas, incluso en zonas centrales. Y este año han cambiado el algoritmo bastante. Y bastante para bien. Sigue habiendo bastante sharpening artificial, pero bueno, al final es algo que hacen absolutamente todo. Pero para mí la clave, y algo que yo sinceramente no tenía mucha esperanza, porque cuando analizo móviles Android estoy acostumbrado al típico modo de alta resolución y no suele haber mucho cambio. Pero en este Galaxy lo que veo cuando pasamos a los modos de 50 y de 200 megapíxeles es que el procesado cambia totalmente. O sea, de hecho yo creo que es tan difícil procesar una fotografía a 50 y a 200 megapíxeles que Samsung no se atreve a meter toda la mano que mete cuando dispara a 12 y las fotos cambian por completo. Mucha más naturalidad, cambia el color, el cielo es mucho menos saturado. Es una maravilla disparar a 50 y a 200. Y ya después hablaremos del RAW porque también tiene tela. De hecho, casi todas las fotos que saqué, y saqué fácil como 1,7 gigas de fotos en los 2 días que tuve el teléfono. Pero bueno, parece mucho, pero luego lo pienso, si son 200 megapíxeles se llena muy rápido el espacio, ¿no? Claro. Creo que las fotos de 200 megapíxeles son como 20 y tantos megas cada foto. Pero es verdad que las fotos son muy buenas cuando están en esas resoluciones, sobre todo en 200. A mí me encanta disparar con 200. Todas las fotos que me salieron de 200 las veo y digo, esto es fantástico, están fantásticamente hechas. RAW, descubrí una aplicación que yo no conocía, a lo mejor tú sí, que creo que es que habilita algunas cosas avanzadas en la cámara. No sé si se llama cámara... ¿cómo se llama ahora? No lo recordaré. Pero bueno, luego lo pongo en las notas del podcast. Pero bueno, es una aplicación de Samsung que digamos que abre los modos más avanzados de cámara y permite algunas cosas más, ¿no? Y con eso me lo pasé muy bien, porque se pueden tocar bastantes cosas del HDR, de cómo cuándo ponerlo y cuándo no, que es algo que, por ejemplo, he hecho mucho en falta en el iPhone, ¿no? En el iPhone haces un HDR que a veces está bien y a veces no está bien y no tienes forma de cambiarlo, ¿no? Y esto te permite controlarlo hasta cierto punto. Y la Totalmente. verdad es que disparando el RAW también muy bien. Pero vamos, ya digo, lo mejor, para mí, las mejores fotos que he sacado con el teléfono, las de 200. Es que, a ver, también
tuvimos la suerte de nos llevaron en un crucero en la bahía de San Francisco y claro, te salen fotos, sobre todo al atardecer, antes de que se haga de noche, que ahora hablamos del modo nocturno también, pero te salen unas fotos muy bonitas del paisaje de San Francisco, con muy buena resolución, con muy buena definición y muy bien, muy contento. Yo sobre todo del RAW sí he indagado un poco más porque, a ver, básicamente es un sensor muy, muy grande y he querido sacarle partido, ¿no? Y me llama mucho la atención una cosa, y es que si tú te metes en los ajustes del Samsung, en los modos avanzados, tienes Expert RAW. Expert RAW era una aplicación que antes te la descargaba aparte, ahora la han integrado dentro de los ajustes precisamente para que le saquemos partido. Pero pasa algo muy curioso, y es que tenemos por un lado ese RAW, que es el que digamos que Samsung quiere que use, pero luego si tú te metes en el modo Pro de la cámara y en el modo Pro de la cámara configuras que dispare en RAW, también tiene otra forma de disparar en RAW y resulta que son completamente distintos. Es decir, Expert RAW es algo, digamos, parecido al ProRAW de Apple. Es un RAW con cierta carga de procesado, varias capas en la fotografía y, por ejemplo, para manejar el HDR es más fácil porque al final tenemos más fotografía. Y luego tenemos el modo RAW desde el modo Pro, que es un RAW, digamos, bruto, algo parecido a cuando disparamos con aplicaciones de terceros, por ejemplo, en un iPhone con Halide, tenemos un RAW, digamos, en bruto y eso es salvaje. Es verdad que solo deja disparar a 50 megapíxeles, algo que entiendo porque disparar a 200 megapíxeles en RAW hablaríamos de medio giga por foto, lo cual creo que no es viable, pero es brutal y es brutal, es brutal. Sí, y bueno, y de hecho quiero apuntar aquí una cosa. Es verdad que 200 megapíxeles de foto normal, no hablo de RAW ni nada. Las fotos están muy bien, pero es verdad que a la cámara le cuesta procesarlo un poquito. Es decir, Sí, disparas y tarda un tarda un poquito. segundito en guardarla. Estamos ya hablando de límites bastante altos en resolución y en memoria, ¿no? Pero es verdad que a mí lo que me deja un poco preocupado es que me he confundido mucho con este teléfono. Es decir, yo no estoy muy acostumbrado a Android, es verdad, pero también es verdad que creo que hay una confusión, lo que tú dices. Hay dos modos de RAW. Hay aplicaciones que te descargas y te abren nuevas funciones, pero no están ahí de por defecto. Hay funciones que estaban antes en la aplicación y ahora están integradas. Y hay como cierta... Hay mucha flexibilidad cuando quieres ser un profesional, digamos, de fotografía, hacer, digamos, unas cosas más profesionales, pero también hay como está muy poco pensado cómo hacer esto de una forma más amigable, ¿no? Es decir, esto de los dos modos de RAW, por ejemplo, está bien, lo entiendo, porque como el iPhone los tiene también, lo puedo entender conceptualmente, pero es muy extraño que no esté mejor integrado dentro de las apps y mejor integrado dentro de las funciones de la cámara, ¿no? De las opciones de la cámara. Porque es verdad que tiene muchísima flexibilidad, pero hay que saber encontrarla. Al final, por más que sea un móvil que tiene cierta orientación a un disparo profesional y tal, yo creo que lo que Samsung quiere es que tú dispares a 12. Han mejorado los algoritmos para que cuando dispares a 12 las fotografías salgan mejor. Pero sí que es verdad que es una cámara que para analizarla hay que entenderla. Hay que entender qué hace el sensor, los modos que tiene, cómo puede disparar en un modo, en otro, y requiere mucho cacharreo y vamos, ya te digo que el 90% de los usuarios no van a explorar todas esas opciones que te ofrece y es una pena, ¿no? Porque al final el músculo del sensor lo podemos perder así. De hecho, no me parece intuitivo que activar los 200 megapíxeles sea desde el formato de la barrita de arriba que pone el formato 4 tercios y que si pinchas ahí te salen los megapíxeles. Hay gente que ni siquiera va a descubrir eso. Sí, el teléfono además hace creo, no estoy seguro porque yo siempre elijo el modo de disparo, ¿no? Pero creo que en el automático, si hay luz suficiente, lo pone a 50, ¿no? O siempre es a 12. Hasta donde yo he probado a 12 siempre. A 12 siempre, vale. No, es que no sabía, porque sí sé que cuando hay poca luz, sí pasa, digamos, a 12 máximo, pero creo que de normal tira a 50, pero a lo mejor no, ¿eh? O sea, ya te digo, yo al final cuando quiero tirar a 50 utilizo la barra superior y pongo a 50. Claro. Y si no, tiro normal y ya está. Las que tengo son de 12, también porque la mayoría de las fotos las saqué ya atardeciendo al anochecer. Modo nocturno, Nightography, que le llaman ahora estos. Bien, ¿no? O sea, a mí me está dando muy buen resultado, salvando, y ahora hablamos de los zoom, pero en general creo que las fotos nocturnas se han beneficiado muchísimo del nuevo sensor. Sí, bastante. Yo he hecho algunos ejemplos bastante extremos en situaciones en las que no hay prácticamente luz. Y no es ya solo que rescate luz a lo bestia, que es algo que la mayoría de los teléfonos Android a base de aumentar el tiempo de obturación lo hacen, es que lo consigue bastante bien. Y otra cosa que he notado, que es algo que a mí me obsesiona bastante por el tema de, bueno, el estudio que tengo en casa para creación de contenido y tal, es lo bien que gestiona la luz artificial. Es algo que a Android siempre le ha costado mucho cuando grabas con un foco, cuando vas a hacer una foto con una luz magenta, una luz de un color que es muy preciso. Esta generación Samsung lo hace muy bien ahí y eso es un salto importante.
tenían en la zona, habían creado en San Francisco en un local, hicieron una zona experiencial que creo que es el Boss abierto al público. Nosotros fuimos el día antes de que se abriera al público, pero tenían varias escenas, digamos, lo típico, que te montan escenas para probar el teléfono en diferentes modos de luz. Y tiene un callejón oscuro, que tampoco era tan oscuro, pero bueno, tenía cierta oscuridad y imitando los callejones de Seúl. Y la verdad es que ahí fue donde más comparación pude hacer con el iPhone, ¿no? Tenía mi iPhone, tenía el S23 Ultra y las dos fotos, y la verdad es que a nivel de ruido y a nivel de definición de la imagen y de colores es muy bueno. O sea, me dejó muy sorprendido. Ya digo, viniendo de haber probado no mucho el S22 Ultra, pero algo, y algunos de los Galaxy de años anteriores, en general creo que es un salto importante en modo nocturno. Cuando me falta un poco es cuando te metes con los zoom. Es decir, no sé en qué momento recorta, en qué momento sigue utilizando el sensor de los zoom. La sensación que tengo es que el zoom todavía no tiene la calidad. O sea, digo todavía porque son los mismos zoom que tenía el S22. A lo mejor en postprocesado han ganado algo, pero en general creo que los zoom no tienen tanta calidad, ¿no? Es la sensación que me da. Sí, a ver, sobre el zoom ha habido un cambio bastante relevante y cosas que no han tocado. ¿Qué no han tocado? Pues bueno, a nivel de sensor es lo mismo. Entonces, por ejemplo, sí que es verdad que al disparar en 3X, el 3X sí que está ya un poquito falto de nitidez. Hay rivales que en 3X lo hacen bastante mejor. El 10X a mí me encanta, básicamente porque casi ningún móvil deja disparar en 10X. Lo tiene. Pero lo que sí me ha gustado es que en el salto del 10 al 30X, que el 30X antes era algo completamente inutilizable, ahora sí que da juego y lo puedes usar. Es la primera vez en mi vida que puedo disparar a 30X y usar la foto. Evidentemente no se puede esperar la cantidad de detalle que va a tener como si disparásemos simplemente de forma óptica, pero han mejorado mucho. Es verdad que cuando ya salta al por 100 no tiene ningún sentido el por 100, pero el 30X es bastante bueno. Entonces eso, el 3X un poquito estancado, pero ese rango del 10 al 20X sí lo veo bastante mejorado. Sí, las de 30 me han salido bastante bien. Lo que tú dices del 100, sin embargo, yo no sé si esto ya lo tenían en el S22 Ultra, es que la estabilización es bastante decente en 100, es decir, para lo que es un 100X, que directamente es imposible mantener el teléfono quieto bastante bien, o sea, siempre te vas a ir movido todo. Este tiene un sistema de estabilización bastante aceptable. Por lo menos yo consigo hacer alguna foto en la que se lee algo. Con sí. Ya es un milagro, ¿no? Ya ni con un 10X lo suelo hacer bien, pues imagínate con un 100X. Pero quitando eso, es verdad que la foto en general no sirve para mucho. La de 100X, la de 30X sí es verdad que es bastante resultona. Pero en general lo que decía es eso. Es decir, cuando estás usando esos objetivos, esos teles, la calidad no es tan buena. Yo creo que más que nada porque cuando da el salto al de 200, ahora la calidad en el principal es tan buena que por comparación el resto se queda mal, ¿no? Claro. Pero vamos, muy bien. Luego me ha sorprendido mucho el modo retrato. Fantástico el recorte que está haciéndome de las fotos que, bueno, al menos las que yo pude probar, incluso con pelos y tal. El fondo no me gusta mucho cómo se hace el bokeh, pero bueno, quitando eso, la boca, como quieres decirlo, no sé pronunciarlo, pero bueno, se entiende, ¿no? Ese desenfoque a mí no me gusta tanto como el del iPhone, pero quitando eso, el recorte de imágenes, por ejemplo, me ha sorprendido mucho, está muy bien. Yo ahí estoy exactamente igual que tú. Lo que menos me convence es el desenfoque, el bokeh, básicamente porque cuando te metes a editar la foto ves que está en un grado 5 de 6, es decir, lo ponen casi a tope y es verdad que si le baja un par de puntitos queda bastante más natural. El tema de lo bien que recortan, eso es algo que cambiaron el año pasado con el S22, cambiaron directamente el mapa de profundidad y se nota muchísimo. Y de hecho me llama mucho la atención que usan una tecnología que empleaba Google en los Pixel, que es la segmentación semántica de imagen para que el móvil distinga que es una gafa, que es un pelo, que es un labio, y lo hacen mejor que Google. De hecho, es que es de los móviles que si tú llevas una gafa o la típica foto que te hace con una jarra de cerveza, el Samsung lo hace mejor que nadie porque es capaz de distinguir esos objetos de forma muy fina, lo aísla en el mapa y la verdad que queda muy bien. Curiosamente tengo una foto, eso es cierto, es decir, te doy 100% la razón, pero lo típico, siempre te sale anecdóticamente, te sale algo que es justo lo contrario, ¿no? Le hice una foto con el iPhone en modo retrato y la patilla de la gafa sale y la hice con el Samsung y se la comió entera, o sea, es un borrón de la leche. Pues con el iPhone que te salga es un milagro casi, ¿eh? Es un milagro, exacto, por eso digo, esto es un dato anecdótico, pero es cierto que en general suele ser
lo está haciendo muy bien con las fotos que he hecho como retrato, incluso lo de la segmentación cuando hay un agujero, cuando haces el brazo en modo jarra que te queda y el triángulo en medio, lo separa todo muy bien, está bastante bien. La segmentación ahora depende además del chip, que bueno, ahora hablamos del chip, pero bueno, no sé, de cámara, hay 2 apuntes que tengo aquí que creo que merece la pena contar, es que el vídeo me ha sorprendido también bastante, ha mejorado mucho. O sea, mejorado mucho. Por lo que he visto de vídeos de años anteriores a este vídeo, el 4K60, por ejemplo, me ha gustado mucho el color que tiene, todo. El 8K30 creo que te da algunos problemas también antes y ahora está bastante aceptable. Sigue con una limitación un poco tonta en los 4K con 60 frames que no te permite cambiar de cámara, pero quitando eso, yo creo que la cámara de vídeo es en Android de lo mejorcito que he visto. No tengo tanta experiencia como tuvo en Android, pero en general suele ser bastante decepcionante cuando entras en modo vídeo comparado con el iPhone, y sin embargo, es bastante solvente, ¿no? Sí, totalmente. Han solucionado el tema del 8K, que la verdad que era bastante problemático el año pasado. Este año sí que puede, bueno, si quieres grabar en 8K, que a día de hoy es que no merece la complicado, pena, pero bueno, claro. te grabas sin saltos de frame y cosas así, que es lo que pasa. Claro, es lo importante. Al final el año pasado era bastante desastre. Lo que yo sí que he notado un montón, que lo vi bueno, nos lo contaron en la presentación, era que el ISP fuerza la nitidez de forma artificial. Y yo, por ejemplo, que me grabo un montón la cara para TikTok y tal, sí que he notado cómo en tiempo real te añade nitidez en la cara. Es algo que estoy seguro de que la gente no va a notar, pero por ejemplo, cuando está acostumbrado a un vídeo, digamos, más limpio, ¿no? Como por ejemplo el del iPhone, sí que noto cómo me fuerza la nitidez de la cara. Ya digo, para la gente simplemente va a ver que la cara está muy definida, pero me ha llamado la atención. Pero bueno, lo hace muy bien, graba muy bien, los colores, también es capaz, esta segmentación que te he dicho que es capaz de hacer en fotografía, la puede hacer en vídeo. Es decir, por ejemplo, si estamos por la noche y hay algún cartel que está más iluminado de la cuenta, es capaz de analizarlo para bajarle las altas luces. Con lo cual, bastante bien. Al final, usar Qualcomm tiene ventaja y se está notando. Sí, vamos a pasar al procesador, pero quería por lo menos hablar de la cámara frontal porque también ha mejorado un poquito el HDR y tal. Tú lo usas más que yo en ese sentido, probablemente hayas probado más que yo. Yo lo probé para el modo retrato frontal y tal, y bien, pero bueno, no deja de ser una cámara frontal que tampoco tiene la calidad de la trasera. Pero ¿cuál es tu opinión? Yo aquí diría que bastante lineal. No he visto saltos, sinceramente. No han ido a peor, aunque ahora tengan menos resolución y tal, pero al final es lo que dicen. No ha habido tanto salto atrás que todo lo que no sea un salto grande adelante o en teleobjetivo o tal nos parece poco. Es muy buen selfie, sin duda, es bastante angular, tiene buen retrato, buen HDR, pero no ha habido una mejora palpable. Sustancial, no. Yo, vamos, no tenía experiencia con la del año anterior, no sabía, pero en general me ha parecido que, bueno, hay alguna cosita de HDR Plus que le han metido, pero en general tampoco es una cosa que lo vayas a notar así muy grande, salvo que tengas un ojo muy bueno y estés mirando exactamente eso, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que es una cámara solvente, que es lo que importa y ya está. Procesador, Qualcomm. Bueno, Qualcomm. Siempre, aquí en Estados Unidos siempre hemos tenido Qualcomm, pero con los pero en España os tragabais los Exynos, que digo tragabais, pero tampoco estaban mal, que eran comparables, por así decirlo. No eran tan potentes lo que sea, pero eran comparables. Ahora, Qualcomm, como tú dices, yo creo que la principal ventaja aquí es el ISP, ¿no? Que en fotografía se ha beneficiado muchísimo. ¿Tu impresión en general? A nivel usuario, sinceramente, no se nota nada. Es decir, es verdad que siempre hemos querido Qualcomm, básicamente porque si hay dos versiones de un teléfono y una tiene un mejor chip, pues vamos a intentar que nos llegue ese, ¿no? Pero a nivel de experiencia de usuario, el S22 Ultra ya era muy fluido con el Exynos y este evidentemente es igual de fluido. En test de rendimiento sí que he visto que lo hace muy bien. Hay algo curioso y es que la versión del Snapdragon para este S23 Ultra tiene un poquito de overclock. Entonces es verdad que los benchmarks dan más puntuación. También, por ejemplo, en 3D Mark, en test de GPU, le cuesta un poquito mantener el rendimiento sostenido porque, claro, al final si subes muchísimo la frecuencia, el teléfono no se va a mantener en esas cotas de potencia, ¿no? Pero al final, bueno, testimonial. Para mí es relevante básicamente porque Samsung es de las pocas que va a actualizar durante 5 años. Y ahí sí que creo que tener el mejor procesador va a ayudar mucho para que envejezca bien. Y buena RAM, porque creo que tienen 8 o 10, ¿no? Dependiendo del modelo. Sí, nosotros estamos con el de 12, pero hay una versión de 8. Pues 8 y 12, no sé por qué dije 10. Bueno, el procesador lo que quería decir es eso, ¿no? Es una versión
optimizada del Snapdragon 8 Gen 2, que en principio lo que tiene es eso, overclocking hay alguna cosita de inteligencia artificial también propia, pero no, overclocking de la CPU, overclocking de la GPU, pero lo que tú dices, al final este tipo de overclocking está muy bien para el benchmark sintético, pero en cuanto empiezas a usarlo 2 minutos se te vuelve a poner a la velocidad del resto o menos porque tiene que bajar la temperatura, ¿no? Entonces al final es como, bueno, es más que nada ponerle el For Galaxy ahí a la pegatina Totalmente, que porque vayas a notarlo realmente en el día a día. Disipa bastante bien, se calienta un poquito, lo noto cuando estás con un juego así a lo bestia, se calienta un poquito, pero bueno, nada que no sea normal hoy en día en un teléfono de alta gama, ¿no? Totalmente. Pero bueno, yo creo que es lo que tú dices, al final casi lo mejor es que hayan ido con Qualcomm. Me ha sorprendido que no tienen algunas cosas que el chip permite, por ejemplo, me extraña que no hayan hecho nada con satélite, ahora que está como de moda, ¿no? Pero bueno, no sé. En principio es lo que esperaba. Pantalla es igual que la del año pasado, no ha cambiado nada. Lo mismo soporte para el S Pen y tal, todo exactamente igual. Y no sé, yo creo que el teléfono más o menos se define por eso, ¿no? Por la cámara y cómo han dado un salto ahora con este sensor que espero, no sé si Samsung lo tendrá en exclusiva para ellos o lo van a dejar en otros, pero espero que vaya a otros sitios porque es muy, muy buen sensor, me ha gustado mucho. Totalmente. Un puntito que no hemos comentado es de que yo tengo bastante reciente eso, el S22 Ultra, es los pequeños cambios que ha habido en diseño, que parecen bastante irrelevantes, pero en ergonomía se nota bastante. Para los que no sepan de qué estamos hablando, esta generación la pantalla no es tan curva como lo era el año pasado. Básicamente es un 2,5D. O sea, Samsung nos mete el Edge en algún como momento una gran dejaremos bondad. de hablar en algún momento dejaremos de hablar de curvatura en las pantallas porque ya será tan mínima y tan claramente plana que da igual. Claro, pero el punto clave aquí básicamente, que parece una tontería pero no lo es que ahora cuando tú tienes el dedo, cuando tú estás cogiendo el teléfono, estás tocando marco, no estás tocando pantalla. Yo sí que tuve problemas el año pasado con el S22 Ultra porque cuando lo cogía en horizontal para hacer fotos, el dedo tocaba pantalla, lo detectaba como pulsación y cuando iba a pulsar el obturador no te dejaba porque ya estaba detectando una pulsación. Eso ya este año no pasa. Y los biseles laterales son un poquito más planos, con lo cual a la hora de cogerlo es más cómodo. Es verdad que es un móvil muy angulado, muy esquinoso, pero bueno, al final con una funda. En ese sentido, los S23 y S23 Plus son muy, muy cómodos y muy bonitos. Yo me hubiera gustado el mismo diseño, pero bueno, yo creo que está bastante bien. A ver, claro, ahí es donde tú tienes la ventaja porque has usado el S22 Ultra mucho tiempo y estás usando este más tiempo que yo. La verdad es que para lo que lo utilicé me pareció suficientemente cómodo, pero es verdad que es grandito y es bastante angular. El nuevo diseño de cámara, sí, bueno, ya lo tenía el 22 Ultra también, ¿no? Los objetivos que sale cada uno independiente. Pero bueno, bien, quitando que se acumula bastante polvo, yo creo, ahí, pero bueno. Sí, bastante. Me la he pasado limpiando para hacerle la foto al teléfono porque lo absorbe todo, pero bueno. Es un atractor de polvo y de suciedad, eso es alrededor de las lentes, pero bueno, son tonterías de diseño. Lo único que quería preguntarte es cómo ves la batería, porque tú has tenido más experiencia ahí, lo has gastado más, pero en general no sé cómo lo ves. Bastante bien. Sí que es verdad que viendo todos los análisis y las pruebas, los datos dicen que hay bastante más salto del que yo he notado, pero yo también tengo que decir que a mí el S22 Ultra ya me duraba bastante. Aquí he notado un poquito más, sobre todo en reposo, pero esto ya sería casi más tema de software, que cuando no tocas el teléfono no traga y cuando lo usas poquito no traga tanto. Si usas mucha cámara, si usas mucho juego y tal, ahí no hay procesador que te salve, la batería vuela. Pero en general muy bien. A mí me ha estado haciendo unas 7 horas de pantalla con uso mixto, así que vamos, un poquito por debajo del 14 Pro Max, sobre 1 hora o así, pero de lo mejor en Android, la verdad. También te digo, casi todos los móviles con este procesador y 5000 mAh van a durar más o menos igual. Te van a dar más o menos lo mismo. Es que al final, ahora sobre todo que usan todo más o menos la misma pantalla también, con lo cual es lo que define un poco el consumo, así que bueno. No, pues no sé, así en general yo creo que te voy a preguntar por tu opinión en general del teléfono. A mí me ha encantado. Este es el Samsung que yo recomendaría para alguien que quiere el mejor Android posible, pero sí que le veo un pequeño problema, por lo menos aquí en España, y es el tema del pricing, el tema del precio. Es mejor dispositivo que un S22 Ultra, pero para valorar esos cambios
tienes que ser muy geek, tienes que ser muy nerd para valorar el salto en cámara, para valorar que es un poquito menos curvo, para valorar el procesador. Un usuario medio no va a valorar ese tipo de cosas. Y es que a día de hoy el S22 Ultra, por lo menos aquí en España hace poco, Samsung lo rebajó de precio, lo bajó de los 1.000 euros y eso ha hecho que el mercado de segunda mano se desplome. Por segunda mano también te digo dispositivos precintados, ¿vale? De tienda de terceros que lo venden precintado tal. Es muy fácil encontrar un S22 Ultra por 800 euros. Entonces, de 800 euros a 1.400, ¡wow! Sí. Ahí... Te iba a preguntar cuál es el precio de España, pues ya no me acordaba de cuando escribí. En España sí, el precio base 1.499, son ¿no? 1.409 para versión de 8 más 256, que bueno, en este móvil yo sinceramente me iría por el de 12. Así que... Sí, tanto el almacenamiento no tanto, pero la RAM sí que Sí, influye RAM bastante, similar de sobre todo 12. si lo planeas usar los 5 años que va a tener de vida o planeas venderlo dentro de 2 años o 3 años. Exactamente. Pero es verdad que lo típico de Samsung, que los precios primero bajan muy rápido y luego esto, que es verdad que lo que tú dices, que el año pasado el S22 Ultra también era muy buen teléfono, no ha cambiado mucho en ese sentido, salvo que te guste mucho la fotografía y quieras la mejor cámara posible, pues el S22 hace el mismo papel, digamos, ¿no? Totalmente. No sé si... Porque a mí me gusta mucho decir que los S23 son como el paradigma de lo que debe ser un móvil Android de gama alta todos los años. No sé si este año vamos a ver alguna cosa de cara a finales de año que cambie un poco esta idea, ¿no? Pero en general sigue siendo el típico móvil que dices, mira, si lo que quieres es un gama alta, buenísimo, con lo mejor, con la mejor cámara, que sea un poco el equivalente de lo que es el iPhone en Android, sería esto, ¿no? A pesar de que el iPhone no tiene un equivalente del resto de la gama Android, por así decirlo, pero digamos que es lo top, lo máximo que puedes tener dentro del mundo de iOS, pues evidentemente el iPhone Pro, quiero decir. Pues esto digamos que es el Android que mejor va a estar este año. Ya digo, quitando que luego hay siempre sorpresas porque te sale Huawei con una cosa, bueno, Huawei está medio desaparecida ya, Xiaomi con alguna cosa o lo que sea, ¿no? Pero en general es como el teléfono a tener en cuenta. Así que no sé, mi experiencia también es esa. Yo creo que hemos tenido una experiencia muy parecida. Es un teléfono que estábamos esperando a ver qué hacían con la cámara y al final la cámara ha sorprendido bastante, lo cual suele ser una buena cosa, sobre todo teniendo en cuenta que tú tienes un nivel de exigencia muy alto para la cámara, con lo cual que te sorprenda suele ser una buena señal. Claro, para mí la clave es esa, ¿no? Siempre lo de que el Samsung Galaxy de turno siempre ha sido el rival del iPhone, era algo con lo que yo muchas veces no estaba de acuerdo. Es decir, llegaba a entender que en Android no había cosas mucho mejores, pero para mí, con la mano del corazón, nunca habían estado a nivel de Apple. Este año, digo sin ningún miedo, bueno, ya hablaremos del iPhone 15, ¿no? Porque al final como salen con esta diferencia de precio o con esta diferencia de tiempo es distinta, pero sí que puedo decir que el S23 Ultra no tiene nada que envidiarle al 14 Pro Max y eso, al 14 Pro Max no. Son palabras mayores. Sobre todo, ya te digo, en cámara, porque yo, por ejemplo, en el iPhone siempre disparo en ProRAW. Si tuviese este S23 Ultra como personal, también dispararía en RAW. Ahí están equiparados y eso es gordo. Eso es muy gordo. No, y oye, 200 megapíxeles cuando estás disparando en RAW te dan muchísimo juego, ¿eh? Luego en recortar imagen y tal, con lo cual ahí tienes más versatilidad que la del iPhone cuando disparas en ProRAW, porque el ProRAW del iPhone al final se queda en 50, ¿no? Entonces al final ahí parece que no, te salva alguna foto. Sí, bueno, el RAW del Galaxy también se queda en 50. Me habías comentado, pero RAW se queda en 50 claro, también, claro. Es cierto. No estaba pensando en el RAW de 200, claro, el modo lo que 200. Sí tiene más rápido en el Samsung es, pues bueno, como yo configuraría la cámara. Te vas a los ajustes, configuras que te guarde el modo de alta resolución. Cada vez que abres la cámara, dispara a 50 o 200. 200 sí que es verdad que como tarda un poquito más, yo a lo mejor dispararía a 50 para evitarte el procesado ese que te he comentado. Pero si tienes este teléfono y dispara siempre a 50, que además son fotos que me parece que pesan 7, 8 megas, tampoco es tanto, las puedes compartir en redes y tienes una cámara brutal. No sé, ¿qué más hay por ahí esta semana? Un poquito más, tampoco te quiero quitar mucho tiempo. En España acaba de salir el OnePlus 11. Hoy hemos salido con la review. Claro, es verdad, ¿qué tal? Pues bastante bien, bastante OnePlus. Bastante OnePlus. El tema del rendimiento es absurdo. De hecho, es la primera vez en la historia que yo he probado un teléfono que en 3D Mark me dio una estabilidad del 99,9%. O sea, me parece que son 15 minutos así de prueba de GPU a tope.
no ha bajado nada. En la prueba de CPU ha bajado un 10%, no se ha calentado. Es lo que te digo, si pones el procesador a su frecuencia correcta, pues no va a haber bajada. Problema de siempre, la cámara. OnePlus haciendo cámara de OnePlus. Pero por lo demás, bueno, aquí en España ha salido a 849. Es un buen precio para cómo está la gama alta. ¿Tiene algún tipo de refrigeración especial, de estas de vapor o algo? Sí, tiene cámara de vapor, me parece que le han aumentado Vale. el tamaño, el propio material de la cámara y tal. OnePlus sí que es verdad que cuida bastante el sistema de refrigeración y eso luego en el rendimiento se acaba notando. Ya, pues si no me sorprendería, pero bueno, qué pasada, ¿no? Esto de los 15 minutos. O sea, si lo usas para jugar y tal, la verdad es que es Sí, una leche. es brutal. No, del anuncio, que lo estaba mirando por encima, lo único que me ha sorprendido es que han lanzado tableta, el OnePad este. Sí, y tiene buena pinta, ¿eh? Yo no sé por qué, viendo la ambición que tenía OnePlus, que ha pasado ahora a Grupo Oppo, tal, creía que iba a ser más una gama media, pero no, es una tablet No, han con tirado, el Dimensity alta. 9000, sí, sí. Han tirado al iPad Pro. Han tirado al iPad Pro y tiene muy buena pinta. Lo que tú dices, al final, primero, hacen cosas muy buenas. En este sentido, por ejemplo, el ratio de pantalla es un poco raro, 7/5, pero bueno, más parecido al 4/3 del iPad, con lo cual bien. Y luego tienen algunas cosas curiosas. Es decir, que nadie, que en Android creo que hay muy poca tableta. Las pocas tabletas que hay no me acaban de convencer en gama alta, ¿no? Que Samsung tiene alguna y tal, pero están siempre como o formatos de pantalla muy raros o muy pensadas para el vídeo o con unas pantallas que tienen unos reflejos increíbles, no sé por qué, no acaban de encajar. Y esta tiene pinta de que han ido muy a, vamos a hacer como el iPad Pro, pero nuestro, ¿no? Y tiene una pinta curiosa. Vamos a ver si la consigo analizar dentro de poco. Y no sé, me ha sorprendido mucho que lo lanzaran. Lo otro que te iba a decir es lo de Google, que creo que tú te quejaste lo mismo que yo, porque esta gente lanza cosas con un iPhone en vez de con el... No lo entiendo. Han lanzado es algo que no puedo entender, es algo que no puedo entender. Han lanzado la respuesta a ChatGPT, que se va a llamar BART, y que bueno, vamos a ver cómo funciona. En principio la lanzaron ayer, pero para el gran público van a ir en las próximas semanas. Y bueno, es lo que todo el mundo se esperaba, ¿no? Al final Google tiene que mover ficha porque si no ChatGPT pues amenazaba, sobre todo ahora que van a liarse con Microsoft, amenazaba con quitarle un poco del negocio de las búsquedas, con lo cual bien. Pero lo que me ha sorprendido es esto, ¿no? Que lanzan la nota de prensa, bueno, el post en el blog de Google y el teléfono que ponen para mostrarlo es el iPhone. Esto pues, es no total, sé, es que es un no misterio, sé. es un misterio, porque es que cuando no tenían buenos píxeles o lo que sea, bueno, pero un Pixel 7 está muy bien para ponerlo ahí, no sé, no lo entiendo. No sé si tienen algún tipo de acuerdo. Alguien decía por ahí que las herramientas de diseño tipo Figma y tal, que se usan para hacer los mockups, no suelen tener buenos templates de Android, y si no lo tienen los de iPhone, muy fácil de poner, con lo cual es como muy fácil adaptarlo. Pero no sé, incluso la foto que han puesto con el iPhone se ve que es un trabajo un poco chapucero de montar. Si es que eso te iba a decir, o sea, a Google para empezar un mock-up del Pixel 7 no le cuesta mucho montarlo. Y luego el mock-up que montaron con el iPhone... Una cosa así de chapucera, pon lo tuyo por lo menos, no sé, es inexplicable. Y no es la primera vez, ¿eh? Con lo cual es un poco extraño. No es el departamento que se encarga de esto en Google por qué tiene esta fijación, pero bueno. Pero nada, quitando eso, el anuncio bien, yo creo que al final es eso. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Creo que no va a ser tan potente como ChatGPT porque están usando el modelo este de Lambda, el pequeño, no el grande que tienen. Pero bueno, es para ahorrar costes en computación. Pero bueno, en general yo creo que es lo que todo el mundo esperaba de Google, ¿no? Que se metiera a poner resultados de inteligencia artificial en las búsquedas, lo cual va a destrozar el mercado del SEO, del SEO, lo cual me alegro muchísimo también. Y vamos a ver qué pasa, porque va a cambiar muchas cosas, imagino, ¿no? Al final eso es un poco, sobre todo para nosotros que hacemos contenido para la web y dependemos de que la gente vaya al contenido, lo mire, va a ser un poco un pequeño ajuste, yo creo, pero bueno. No sé, ¿alguna cosita más? Nada más, hemos tenido poco esta semana, la verdad que es un poco decepcionante en mi opinión, pero bueno. Lo mismo de otros años, ¿no? Que es el Redmi, el nombre cambiado y ya. Totalmente, creo que la gama media está en un punto de estancamiento en Android más alto del que me gustaría, porque es que no hablamos ya de un año de estancamiento, hablamos de 2. Sí, pero es curioso porque era como hace 2 años fue la gama que sorprendió, ¿no? Fue la gama que cambió todo hace 2 años y de repente ha habido 2 años que... Exacto, por eso te digo, creo que hubo tantos saltos hace 2 años que ahora mismo es que está todo súper off.
Pues yo creo que con esto más o menos tenemos la semana comentada. Ricardo, cuéntame, la gente quiere saber más de ti, ¿dónde puede encontrarte? Pues primero en Shataka, Ricardo Aguilar. También me tenéis por Twitter como Mr. Bricker y en TikTok también me tenéis como Mr. Bricker. Pues para ahí que te manda la gente. Ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis encontrarme en las páginas web del Mundo, en Fuera de Serie, en Class Paper, en muchas publicaciones. La forma más fácil, Ángel Jiménez en Twitter, Ángel Jiménez en Instagram o angeljiménez@mastodon.social en Mastodon si estáis ahí, porque yo estoy empezando a mudarme como mucha gente, así que ahí nos encontramos. Y por supuesto, Binarios, pues vuelve la semana que viene con más actualidad tecnológica. Muchas gracias. Chao. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.